Bien, pues vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le encomendamos al Señor este espacio, estas sesiones, para que Él también nos dé luz y sobre todo esa sabiduría que requerimos para poder seguir adelante de la mejor manera y siendo también testigos de la verdad en este mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros tus hijos, pecadores, ahora ahora. y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Amén. Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era como en un era principio, en principio, ahora y Sí, por siempre, los siglos. por los siempre, de los por los siglos. siglos de los Amén. siglos. Ave María Purísima, sin pecado Pecado concebida. concebida. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu. Bueno, pues no me queda más que agradecerles de todo corazón su respuesta, su atención, su disponibilidad para estas, digamos, sesiones, ¿no? Formativas, donde el objetivo principal, en este caso, en este módulo, este espacio breve, ¿no? De 4 sesiones, es que profundicemos en torno a 2 cuestiones centrales que hoy están mal planteadas y que han generado a su vez, pues, consecuencias, tanto a nivel general, es decir, a nivel de humanidad, como a nivel personal en tanto creyentes, y es la cuestión de mundo y persona. Porque cuando hablamos del mundo, como que no tenemos muy claro a qué nos referimos y tampoco, ¿no? Ya tenemos como muy claro cuál es nuestra posición en el mundo. Sobre todo, ¿no? En el caso de la persona, cuando hoy en día vemos dificultades al momento de definir qué es un ser humano, ¿no? Y por eso vienen muchas alternativas o muchas propuestas que en definitiva pues generan bastante confusión, como hoy lo vemos en torno, por ejemplo, a posturas, ¿no? Radicales donde se niega incluso la realidad humana y no sabemos bien a qué referirnos. Entonces, la idea es que nosotros podamos entender, ¿no? En qué momento nos encontramos, cómo es que llegamos aquí y que también veamos cómo podemos nosotros replantear las cosas. Y para hacerlo, yo preparé un PowerPoint que iremos comentando, ¿no? A lo largo de las sesiones. Igual les ayuda a tomar notas. Es quizá muy probable que al finalizar yo les haga llegar este PowerPoint. Les voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver. Y me dicen, ya se ve, ¿no? Sí, ya se ve. Si no, ya está por ahí. Ok, entonces déjenme acomodar. Listo. Ahí, por ejemplo, ¿no? Lo que ustedes ven es, estoy ajustando la pantalla, nada más espérenme tantito. Listo. Ahí, supongo, ¿lo ven mejor? Sí, señor. ¿Sí? Ok. Sí, señor. Entonces, déjenme aquí ver. Mm, Igual si hay dudas lo puedo colocar en el chat, ¿no? Sí, no, claro. De hecho, aquí lo importante antes de iniciar es que, por favor, siéntanse con toda la libertad de intervenir cuando así lo considere necesario, ¿no? Ya sea para plantear una inquietud, resolver una duda, hacer una aportación. O sea, la idea es que esto sea mucho más cercano, mucho más interactivo y podamos también abordar a lo mejor otras cuestiones que se van presentando, ¿no? Igual pueden tomar la palabra, ya saben que estas nuevas tecnologías tienen sus requerimientos como una manita, ¿no? Para pedir la Sí. palabra, cosas así por el estilo. Si no, por favor, siéntanse con toda la libertad, exacto, ¿no? Como lo que acaba de hacer A- Edgardo. Así no estoy de Eh, acuerdo con lo que estés diciendo. También puedo. exacto, también, ¿no? Y aquí podemos discutir y podemos plantear y podemos comentar muchas cosas. Entonces, aquí, ¿no? Vale la pena también reconocer que tenemos una enorme riqueza que desafortunadamente no ha sido debidamente aprovechada. Y por riqueza me refiero a una riqueza, pues, de todo tipo, ¿no? Tanto intelectual, filosófica, teológica, como moral, ¿no? En términos de tradiciones, en términos de bases, o sea, tenemos muchísimo que al final el Señor nos ha concedido y que a veces por una u otra razón, pues creo que no hemos atendido, al menos no en la medida de lo deseable, ¿no? En la medida pertinente que nos corresponde. Y este tema de mundo y persona creo que ha sido muy bien desarrollado
por un teólogo, un sacerdote, Romano Guardini. Romano Guardini tal vez no sea tan conocido, al menos no quizá en lengua española o en Latinoamérica en general, pero en Europa sí, o sea, en Europa sí tiene como mayor relevancia. Y ello se debe a dos cuestiones muy puntuales. La primera es que Romano Guardini fue el maestro de Joseph Ratzinger y de toda una generación devastada por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Fíjense, o sea, a Romano Guardini le toca un momento muy complicado, porque él básicamente tendrá su ejercicio pastoral fuerte en el llamado periodo de entreguerras, ¿no? O sea, ese periodo que va de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial. Y también le va a tocar el auge del nazismo. Y uno de los llamados de Guardini, de parte del Señor, era aplicarse de lleno a llevar a cabo una renovación interior, en particular de las generaciones más jóvenes, ¿no? Que se habían visto duramente sacudidas y traumatizadas por lo ocurrido, ¿no? O sea, piensen, por ejemplo, personas muy jóvenes que perdieron a sus papás en la guerra, que sus mamás quedaron viudas, o de hermanos o personas cercanas que habían regresado, pues desafortunadamente mutiladas y en situaciones lamentables. Más aparte, el ambiente bélico que trajo como una gran ola de desesperanza, de sinsentido, de tristeza y de una situación que afortunadamente y gracias a Dios en América no conocemos, ¿no? Como es la situación de una guerra. Pero Guardini sí también la conoce y él está llamado, digamos, a consolar y volver a levantar las almas. Y su obra es muy grande, o sea, realmente es muy, muy grande la obra que tiene y tiene de todo. O sea, desde trabajos filosóficos más puntuales hasta trabajos teológicos más elaborados. Tiene un libro, por ahí si en algún momento tienen oportunidad y les gustaría tener una lectura fecunda, ¿no? Tiene un libro que se titula El Señor, así, El Señor. Y es como una meditación, ¿no?, importante de la vida de Jesús a partir de los evangelios. Y es muy bello. Es un texto amplio, pero que no tiene que leerse, ¿no?, de corrido y tampoco a la manera, digamos, de una novela, ¿no? Bastaría con que pudiéramos ir leyendo poco a poco o párrafos y se ve que él está hablando, ¿no?, desde la contemplación viva y de esa cercanía y comunión con el Señor. Entonces, lo que aquí vamos a ver son sus aportaciones filosófico-antropológicas y de entrada no se asusten. Uno no tiene que ser ni filósofo, ni teólogo, ni especialista para abordar estos temas, porque la idea es entender cómo a veces se requiere una cierta presentación especializada con términos, ¿no?, particulares o digamos académicamente necesarios, pero que pueden traducirse sin mayor problema a nuestra situación de vida ordinaria, a la situación de vida del día a día. Por eso lo primero que vamos a empezar es con una especie de introducción, ¿no? Una a manera de introducción. Y lo que vamos a retomar es con Chesterton. De hecho, fíjense, empezamos con Chesterton y vamos a terminar con Chesterton. Ojalá en un módulo más adelante expongamos algo de Chesterton puntualmente. Pero aquí, a manera de introducción, lo que podemos decir es algo que Chesterton ya sostenía 100 años antes. Y es que a la gente ya no le preocupa tanto estar filosóficamente en lo correcto. Y creo que tiene toda la razón. O sea, en el sentido de que al parecer nos da igual lo que pensamos, nos da igual lo que sostenemos, nos da igual lo que decimos y ya no nos preocupa tanto tener una postura intelectualmente adecuada, ¿no? Hoy sabemos que, ¿no?, en términos lamentables, hay una tendencia alrededor del mundo a desaparecer la filosofía en primer lugar y las humanidades también, ¿no? Hay de hecho ya ámbitos escolares alrededor del mundo donde la filosofía ya no existe, o sea, literalmente ya no existe. En México se ha tenido que defender y no la han logrado sacar, pero ese es el objetivo. Y cuando Chesterton dice que a la gente ya no le preocupa tanto, ¿no?, estar filosóficamente en lo correcto, se refiere a que, de hecho, como él mismo lo menciona, hemos adquirido, ¿no?, el hábito de decir que la filosofía no tiene importancia.
Y eso, dirá también Chesterton, lo hace todo el mundo en el siglo XX, ¿no? O sea, decimos que ¿para qué tendríamos, por ejemplo, que estudiar filosofía o para qué tendríamos que tener algún referente, una base filosófica relevante, si a final de cuentas, ¿no? Eso no tiene importancia. Y esto se debe a que nosotros ya nos concentramos, en particular desde el siglo XX, en detalles, particularidades, o sea, en opiniones, ¿no? En comentarios que muchas veces carecen tanto, ¿no? digamos, de peso como de un respaldo intelectualmente sólido. Y de ahí es que se promueven múltiples discusiones y también, pues, múltiples posturas. Esto a Chesterton, por cierto, le preocupaba demasiado, porque Chesterton se dio cuenta de que ya en el siglo XX la gente habla por hablar y no toma en cuenta o no toma en serio lo que está diciendo ni por qué lo está diciendo. Y él da, por ejemplo, ¿no? Como es especialista, casos muy concretos. Dice, en efecto, la opinión de alguien, por ejemplo, acerca de los medios de transporte es importante, ¿no? Su opinión sobre política es importante, pero su opinión respecto a todas las cosas, o sea, una visión filosófica de conjunto, no importa. Y es verdad. Hoy lo vemos en las redes sociales, cada quien dice lo que quiera, aún sean, digamos, como cuestiones totalmente a veces disparatadas, ¿no? Por no decir cuestionables, ¿no? O sea, como que la gente habla por hablar y dice lo que se le da la gana o lo que se le ocurre y prácticamente todos opinan de todo. Opinamos desde la alimentación hasta el cambio climático, ¿no? La invasión alienígena, ¿no? Los orígenes del cáncer, ¿no? El noviazgo, de todo, pero nunca ya se nos ocurre partir de una visión filosófica de conjunto. Eso sí, se considera que no es importante, o por lo menos que no tiene ninguna relevancia. Podemos hablar de todo, ¿no? Déjenme, es que aquí no alcanzo a ver bien, no sé si, ¿ahí lo ven ustedes grande o pequeño? Ahí está bien. Sí está mejor, ¿no? Porque las caritas no se ven. Ok, es que así también yo los veo y déjenme alargar un poquito más. Ahí, ¿no? En consecuencia, ¿no? Estamos convencidos de que al final las teorías no tienen importancia. La visión filosófica de conjunto no es relevante. Esto en la medicina es muy común. Seguramente les ha tocado que vamos con un doctor aquejados de un malestar y nos dice algo y vamos con otro y nos dice otra cosa totalmente diferente, ¿no? O una persona te puede decir, toma esto muy frío y el otro te dice, ni se te ocurra, tiene que ser muy caliente. O alguien te dice en la mañana y otro te dice en la noche. O otro te dice, no, eso no sirve, mejor esto, mejor aquello, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué hoy dominan las opiniones? Porque consideramos que una visión filosófica de conjunto no es relevante, o sea que las teorías no tienen importancia. Y nos da un ejemplo, dice Chesterton. Por ejemplo, nunca nos ponemos a pensar si el pesimismo conversacional fortalecerá la sociedad o más bien la va a desorganizar. O sea, no nos ponemos a pensar si aquello que estamos diciendo o sosteniendo, incluso a manera de una plática, ¿no? ¿Va a ser bien o va a ser mal? Dice, en efecto, en cualquier mesa de restaurante es muy fácil oír que alguien dice, la vida no vale la pena. Y probablemente ustedes han escuchado a alguien que así lo dice, ¿no? La vida no vale la pena. Y dice Chesterton, y lo oímos igual que oímos la afirmación de que es un lindo día o que la ensalada que pedimos está deliciosa. Como si estuvieran, digamos, en el mismo nivel o como si estuviera dentro del mismo paquete de opiniones. Dice, sorpresivamente, nadie piensa ya que esa afirmación, la vida no vale la pena, pueda tener algún efecto serio sobre el propio ser humano o sobre el mundo en su conjunto. O sea, justo porque carecemos de esa visión filosófica de conjunto, no nos damos cuenta
la implicación o los efectos que puede producir una afirmación o una opinión de este tipo. Incluso él dice, a ver, debemos reconocer que ese pesimismo conversacional, por ejemplo, la vida, no vale la pena, sí tiene un efecto, ya que si todos creyéramos seriamente en tal afirmación, el mundo entero se pondría patas arriba. Por ejemplo, de ser eso cierto, que la vida no vale la pena, habría que dar medallas a los asesinos por anular la vida de sus víctimas. O habría que denunciar a los bomberos por impedir que otros mueran. O habría que encarcelar a los que cuidan a los enfermos y moribundos por asesinos. O sea, no tendría cabida. Todo se volvería enteramente caótico. Si nosotros decimos, ¿es en serio que la vida no vale la pena? Entonces, los asesinos seriales serían los más relevantes a nivel social. ¿Por qué? Porque han acabado, ¿no?, con la desdicha misma de vivir. De ahí que en definitiva es mucho más práctico empezar por el principio y hablar de teorías, o sea, de esos trasfondos filosóficos que nos permiten volver a lo fundamental, las cosas como son. Y eso es lo que hoy en día nosotros no queremos hacer, porque nosotros no queremos las cosas como son, sino como yo las pienso o como yo las supongo. ¿Esto qué significa? Y ese es un problema real en el que estamos, que de fondo, hoy estamos incluso en una especie de rebeldía contra la realidad misma. La realidad misma nos incomoda. Y esto es muy evidente en casos actuales, como si alguien, por ejemplo, dice que se autopercibe como una mantarraya o como un gato. No quiere las cosas como son. Quiere como las piensa, como las supone, ¿no? O simple y sencillamente, como se le ocurre, según lo que opine. Pensemos el caso de la educación de los hijos. Tenemos a veces ideas, opiniones sobre cómo educar a los hijos. Una de estas convicciones es que hay que darles todo. Por ejemplo, todo a los hijos, ¿no? Y uno se pregunta, pero a ver, ¿eso realmente corresponde a las cosas como son? Porque a veces por darle todos a los hijos, nos convertimos en padres o madres ausentes. Trabajamos demasiado y no convivimos con ellos. Y los resultados son graves. Porque el ausentismo, por ejemplo, de los papás y las mamás, ha traído consigo pues, un abandono, ¿no?, de la etapa fundamental de la vida en su infancia, en su adolescencia, que termina exponiéndolos a mil y un peligros. Es curioso porque le quiero dar todo a mis hijos, o a mi hijo, o a mis hijas, pero les doy todo menos a mí mismo. No sé si me explico, ¿no? Les doy todo menos a mí. No estoy yo. Y por eso Chesterton nos indica que debemos retomar el camino correcto y arraigar de nuevo en él. Esto significa que nosotros ahorita, por ejemplo, como creyentes o como católicos, tenemos un doble trabajo. Y es un trabajo muy fuerte porque, en primer lugar, tenemos que recuperar el terreno perdido. Ese es el primero, recuperar el terreno perdido. Un terreno abandonado que, por ejemplo, fue ocupado por la ciencia, por la tecnología, por la política, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que recuperar, ¿no?, el terreno perdido, retomar al camino correcto. Y una vez ahí, arraigar en él. Cosa que tampoco es tan sencilla. Porque eso significa que cuando yo vuelvo al camino correcto y busco arraigar en él, tengo que renunciar a muchos condicionamientos que ya tengo establecidos. Y eso ya no es tan fácil. O nos puede resultar quizá más difícil. Y para que no haya dudas, este camino correcto es el que nos ha sido concedido por medio de la revelación. Nosotros no partimos de cero. Lo único, de hecho, que queremos y lo que buscamos es tomarnos muy en serio
lo que Dios nos ha hecho saber. ¿Se entiende? Esa es la revelación. Y entiéndase por revelación, ¿no?, las escrituras con las que podemos contar, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Ahí, si algo se presenta en realidad, es las cosas como son. Las cosas como son. Y aquí entendemos cómo la revelación es justo el apoyo que Dios nos ha concedido para no apartarnos de la verdad o para mantenernos fieles a la realidad y no dejarnos llevar por la ficción o por los inventos humanos o por las ocurrencias. Porque a nosotros se nos dio el don de la inteligencia, pero no para hacer tonterías, sino para poder, digamos, avanzar y fortalecer, ¿no?, nuestro contacto con la realidad. Esto significa que nosotros, por ejemplo, ¿no?, como creyentes, si tenemos ya una visión filosófica de conjunto y que además sabemos no emana de tal o cual persona o de tal o cual corriente, sino que emana de la verdad misma. Y eso es lo que nos da, digamos, seguridad, ¿no? O eso es aquello que nos permite a cada uno de nosotros seguir adelante. Es, digamos, como un ancla, ¿no?, a la cual uno puede acudir, precisamente para no extraviarse, como hoy suele suceder de manera bastante frecuente, ¿no? Por eso no debemos olvidar que la verdad es más extraña que la ficción. Y Chesterton dice, por supuesto que tiene que ser necesariamente más extraña, porque la ficción la hemos hecho nosotros a nuestra propia medida. La verdad no. Por eso la verdad incomoda, porque nos supera, porque la verdad siempre nos hace ver nuestra insuficiencia y, con más frecuencia, nuestros errores o nuestras equivocaciones. Por eso vemos que poco a poco la humanidad, desde hace 500 años a la fecha, ha querido apartarse cada vez más de la revelación. No quiere la verdad. Quiere su opinión, quiere su ocurrencia, ¿no? Quiere el cumplimiento de sus propios deseos y, en pocas palabras, quiere la ficción, como hoy lo vemos. Y ficción en todos los sentidos. Por ejemplo, desde artículos comestibles que son totalmente engañosos. No sé, latas de atún que no son atún, que son soya, procesada con un sabor a atún. Y que incluso el porcentaje de atún es mínimo, no sé, el 8 o 9%. Pero con toda la mercadotecnia, con todos los aditivos, con toda la publicidad, ¿no?, nos venden una ficción. Nos lo venden como atún, aun cuando no es atún. O vemos noviazgos que no son noviazgos, matrimonios que no son matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, si algo prevalece, y ustedes creo que me podrán dar la razón, si algo prevalece en estos tiempos es la confusión, es el disparate, es, en pocas palabras, la locura. La locura está desatada. Y por locura no me refiero a trastornos mentales, no, me refiero simplemente al darle, ¿no?, vía libre a nuestras propias ocurrencias, al haber renunciado y además, de manera cada vez más tajante y radical, a la comunión con la verdad. ¿Y a dónde nos llevó? Pues a este como extravío, ¿no?, en el cual nos encontramos, tanto con respecto al mundo como con respecto al ser humano. Y ese es un problema bastante serio que hoy tenemos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar? Pues volver de nuevo a una comunión y además a una comunión profunda con la verdad. De ahí, pues, que, bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Voy muy rápido. Lupita, por ahí estabas ya, creo, te vi llegar. ¿No? ¿Vamos bien? Vamos bien. Perfecto. Entonces, esto que nos sirva como manera de introducción para ver que en definitiva no es ocioso. Miren, yo creo que hay algo que nos corresponde a nosotros en estos tiempos y es ser testigos de la verdad en este mundo.
Y eso no significa criticar, significa mostrar la verdad. No se trata de pelear, se trata de testificar. Y lo primero que tenemos que hacer es arreglar el desastre que se ha cometido. Eso es lo primero. Si nosotros queremos servir un rico ceviche peruano, que al parecer está catalogado como, ¿no?, el ceviche mejor de todo el mundo, o el mejor ceviche del mundo, el de Perú, o el café colombiano, ¿no?, que tiene su fama. Aquí en México se sabe que el mejor café es colombiano, y eso se busca. Incluso nosotros compramos uno que dice café colombiano. No sé si realmente es colombiano, pero con que diga colombiano nos da confianza, ¿no? Y sabemos que, Eso que no has probado los pasteles de yuca y de garbanzo de Cúcuta. mira, también imagínate, ¿no?, esos pasteles. Entonces, por eso, no es que sea ocioso, pero si nosotros queremos servir un platillo muy rico, nos encontramos con la sorpresa de que el plato está sucio. Y lo primero que tenemos que hacer antes de servir el alimento es arreglar ese desastre. A nadie le gusta comer en un plato sucio, ¿verdad? A nadie. Y muchos, por no hacer el esfuerzo de llevar a cabo esta limpieza o este enderezamiento, deciden romper el plato. Y no se trata de eso. O deciden, ¿no?, llevarse la comida y dejar que la cosa siga igual. No, lo primero que tenemos que hacer es ir entonces al fundamento original. ¿Y qué es aquí? Fíjense lo que nos preguntamos. Lo primero es, ¿qué es el ser humano? A ver, yo quiero empezar con ello. Si ahorita, y les voy a dejar de compartir para que no tengan respaldo. Juanita, bienvenida, ¿eh? Bueno, a lo mejor no tiene el audio, pero a ver, si Sí, yo no les tiene pregunto, audio, no tiene audio. No está no es conectado y examen, tampoco nos está escuchando. Perdón. no es examen ni nada, pero a ver, imagínate que alguien llega contigo y en este momento te pregunta, ¿qué es el ser humano? ¿Qué le vas a decir? Marco, la verdad que eso la otra vez lo preguntaste, pensé que lo tenía y se me ha vuelto a ir. No tengo claridad qué es el ser humano. ¿Tú, Elizabeth? Digamos que el ser humano puede ser un conjunto de experiencias, de ideales, de sueños que puede llevar a la realidad. Eso es lo que primero se me viene ahorita. Ok. Si lo ven, este pequeño ejercicio nos muestra que cosas tan esenciales que deberíamos tener muy claras, Los tenemos. no las tenemos. Desde ahí empiezan los problemas. Apliquen esta carencia a la lucha entablada en contra del aborto. ¿Cómo puedo luchar por la vida o decir que estoy a favor de la vida si no tengo claro que es un ser humano? Por ejemplo, ¿cómo voy a defender la vida del no nacido si no tengo claro que es un ser humano? Sabemos que hay personas que, por ejemplo, dicen, es que es un conjunto de células. Y uno se pregunta, ¿de verdad eso es un ser humano o es un animal racional? Pues como que no nos ayuda mucho. O es un ser vivo. Pues sí, también hay otros seres vivos. No somos los únicos. Tiene que haber algo muy específico, ¿no? Tiene que haber algo muy concreto que a nosotros nos dé claridad al respecto. Porque a veces los debates que tenemos o la confusión se presenta a raíz de que los conceptos clave no están definidos. ¿Cómo puedo discutir en torno a algo que no tengo claro de qué se trata? Por ejemplo, el amor. ¿Cómo vamos a discutir del amor si no tenemos claridad sobre ese tema o sobre ese concepto o sobre esa idea? Eso es un problema que tenemos tanto en general como en particular como católicos. Y aquí lo bueno, y le agradezco mucho a Dios, que estamos entre católicos, porque podemos ser más precisos, por lo menos intentamos seguir al Señor. Pero esto es muy relevante porque, insisto, ¿no?, la pregunta vital, ¿qué es un ser humano?,
pues no está clara. Incluso si uno revisara así brevemente definiciones sobre el ser humano, les apuesto a que podemos encontrar más de 100. Ahorita, ¿no? Y uno se pregunta, ¿de dónde vienen tantas definiciones? Pues de las invenciones de cada uno o del parecer de una persona en particular. Si, por ejemplo, Edgardo fuera un materialista empedernido, pues diría que el ser humano no es más que un conjunto de células, ¿no? Que vinculadas dan pie a fuerzas, ¿no? De movimiento. Si alguien fuera enteramente ecologista, pues diría que el ser humano es la peor plaga que ha azotado este planeta y que lo mejor lo que le puede ocurrir es desaparecer. Y así podemos ir con cosas tan puntuales. Por eso lo importante es que nosotros veamos, y aquí sí déjenme volver a compartir, ¿no? Entendamos lo siguiente. Cuando preguntamos, ¿qué es el ser humano? Debemos empezar por esto. Se trata en todos los casos de una pregunta real. O sea, un ser humano no es una idea, no es un concepto, no es un abstracto. Es una realidad concreta. Y que además es compleja y que nunca, nunca se agota en una simple definición. Eso es lo primero que debemos tener claro. Cuando hablo de un ser humano, no estoy hablando de algo abstracto, de algo ahí, digamos, como vago. No, estoy hablando de algo concreto, de algo complejo, que nunca lo puedo agotar en una simple definición. Y por ello, lo primero que podemos decir es que el ser humano es una situación real. Eso es lo primero. Un ser humano es una situación real, que nunca puede quedar reducido a un plano meramente teórico o especulativo. El ser humano es una realidad compleja, sumamente compleja. ¿Cuáles a veces, por ejemplo, los problemas que tenemos? Que justo por evitar esta complejidad y la exigencia de comprensión que lleva, buscamos simplificar las cosas. Por ejemplo, detienen a una persona por un delito y lo catalogan de asesino. Y esto parece que lo explica todo, pero hay un problema. El problema es que su vida entera se reduce a un aspecto o a un momento, a un delito. Y todo lo demás, no sé si me explico, o sea, se le empobrece. O decir que una mujer, por ejemplo, que ha perdido a su esposo es una viuda, como si eso la definiera por entero. Es más que eso. Incluso me pueden decir que tal persona mató a otra, cometió un asesinato. Perfecto. Pero nunca nos dijeron también que esa persona primero había nacido tal día de tal año pesando 3,8 kilos, por ejemplo. Eso no se nos dice. ¿Por qué? Porque evitamos lo complejo y queremos reducirlo todo al plano teórico, conceptual, abstracto, especulativo, y hacemos de un ser humano una idea. Entonces, lo primero que debemos captar es que un ser humano está inserto en un conjunto de relaciones y conexiones que en todo caso lo sitúan, por su situación, de lleno en su concreta realidad, o sea, en su campo concreto de realización. Nosotros estamos conformados precisamente por múltiples relaciones y conexiones. Somos seres vinculados. Eso es lo primero que no podemos olvidar. Eso es lo primero. Y como seres humanos, tenemos una complejidad extraordinaria. Pero de verdad, extraordinaria. Estamos conformados por relaciones, conexiones, que es justo lo que nos aporta, ¿no?, nuestra situación, un campo concreto de realización. Hay quienes se han dado cuenta, pero repito, el problema es la mutilación, creer que solo un aspecto lo define. Por ejemplo, Freud. Freud puede ser, aunque a mí no me guste, puede ser muy acertado en algunas cosas, aunque me duela reconocerlo, pero es verdad. Freud acertó en unas cosas.
Pero decir que todo parte de nuestros traumas infantiles no es verdad. Porque así como a mí me puede afectar una situación en la edad temprana de la vida, también me puede afectar una situación sucedida el día de ayer. No todo viene de la infancia. A mí, en pocas palabras, se me pueden acabar las ganas de vivir, no solo en la infancia, incluso en mi edad adulta o en una edad bastante avanzada. ¿Sí o no? Ese es el problema. Por eso es lo que les digo. O sea, el problema es cuando, ¿no?, hacemos de una situación compleja algo extremadamente simplificado. Eso significa que el ser humano es una situación. Es más complejo de lo que podemos llegar a reconocer. Y como la complejidad exige esfuerzo, exige estudio, exige reflexión, pues no nos agrada y preferimos mejor quedarnos, ¿no?, con elementos aislados y hacer de ese aspecto aislado, ¿no?, como lo único, en este caso, relevante. Por ejemplo, en Freud. Oye, Edgardo, ¿no? Vuelvo a Freud. Para Freud, el punto culminante del ser humano son sus traumas. Y sabemos que por trauma, Freud entiende heridas profundas de la psique, ¿no? Esas heridas profundas. Pero pregunta, ¿qué no también en el ser humano cuentan las sanaciones de esas heridas? ¿O no? ¿O solamente el peso cae en las heridas? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, el problema es cuando queremos reducirlo todo a un aspecto o a un plano o a una parte. Aquí sí, Edgardo, ¿qué pasó? Sí, no, bueno, es que uno se esfuerza en poder definir las cosas sencillo, porque si yo quiero hablar de algo, pero no lo conozco, pero también quiero como que, y digo, el ser humano es entonces una incógnita o no puedo definirlo. Y no sé si esa se anima, como es tan chiquita, creo que es la más chiquita de la clase, que tiene 18 años, y ella tiene una percepción de qué es el ser humano y se anima a decirlo. Vamos a ver si se anima. A ver, Ilse se llama, ¿no? Isa, Isa, a ver, Isa, si a ti te preguntara, Isa, ¿qué es un ser humano? ¿Qué dirías? Pues mi percepción desde mi punto de vista, y es cierto que, por ejemplo, sí, tengo apenas 18 años recién cumplidos y no he visto muchas cosas respecto a eso, pero de todo lo que he visto, el ser humano, Se corta pero el no audio. de después la señal. manera sí, sino más bien como al querer ver el daño que otras personas pueden hacerle a los demás. Y ahí estuvieron hablando, yo estoy escuchando respecto a lo de que lo de los asesinos y así. Y cuando nosotros descubrimos, digamos, no sé, Pepito mató a tal persona hace, digamos, no sé, 5 días y descubrieron el cuerpo de la tal persona, nosotros lo primero que hacemos es ir a buscar, o sea, si estamos cerca, como que, yo quiero ir a ver, pero realmente no les preocupa qué fue lo que pasó, sino solo quieren ver para chismosear, o sea, la gente es muy chismosa y, y casi conocieron a alguien que está pasando por una situación mala, pero no, o sea, o sea, están ahí, pero dando como un falso apoyo, realmente no están ahí para apoyar a la otra persona, y eso se demuestra cuando, por ejemplo, para apoyar a alguien más, eh, cosas de años que te demuestren que han estado ahí para ti. Por ejemplo, en mi caso, yo he pasado por 2 accidentes de quitarme la vida. Sí, no sé por qué ya me puse a hablar de eso. Y yo he conocido muchas personas, muchísimas personas, y entre todas esas personas nadie estuvo para mí, solo muy poquitas que fueron como tres, que a partir de ese momento yo supe que ellos iban a hacer mis cosas, hasta, no sé, hasta el día que me muera otra vez. Eh, y me he dado cuenta, ya ni siquiera sé qué estoy hablando, eh, que, bueno, sí, que casi no se puede confiar en el ser humano. Y respecto, también hablaron sobre lo ecológico.
a mí también me parece que el ser humano es una plaga, no todos, obviamente no todos, eso es como muy 50-50 y no sé, porque unos son buenos y sí se ha demostrado que hay mucha gente buenísima en todo el mundo y hay historia de todo eso, pero hay gente que es horrible, o sea, nace siendo horrible y se muere horrible, no tiene como, mm, no sé, no se demuestra que esa persona solo nació para hacer maldad. Entonces, y se ha demostrado la contaminación, todo, no sé si vieron lo de lo que fue en Japón, creo que fue, los desperdicios petrólicos, creo que fue, no me acuerdo, desechos que se Ujú, arrojaron al mar. Y, o sea, gente que, o sea, tienen, o sea, lo decían, ya, echarlo al mar. O sea, sí saben que del mar dependemos bastante, del agua, de todo, o, por ejemplo, cuando hablaron del café, yo soy estudiante de barismo, no sé si saben, que soy barista. Y hay una especie de animalito que se come las semillas, se come el grano, o sea, la pulpa, y eso lo hace popó. Y la gente ha explotado eso porque es un café muy exótico, porque cuando se lo come y y ya después de eso se puede tostar y todo, y queda con un sabor exquisito, no me acuerdo cómo se llama ese café ahorita, yo estudio sobre ese café. Y en mi salón sí quisieron comprarlo, a pesar de que eso ya se estaba tratando de prohibirlo y estuvieron ahí, se formó una pelea diciendo, no, ¿qué importa el animal ese? Si el animal ya está comiendo gratis, dijeron eso. Y es como, pero sí, se está explotando, se tiene enjaulado, lo obligan a comer kilos y kilos y kilos y kilos solamente para tener ese café. O sea, eso es injusto. Y solo lo hacen por el dinero también. O sea, egoísmo. Ni siquiera a un animalito le tienen piedad. Solo quieren ganar dinero, 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 más dinero. Entonces, sí se puede decir que el ser humano es una plaga, pero si fuéramos un poquito, o sea, y los que han tratado de ser conscientes respecto al mundo y todo, ¿qué pasa? Los matan. No, no puedes intentar ser bueno y hacer algo por tus propios medios, para hacer algo por el mundo en el que vives, porque no te puedes ir a vivir a otro así como si nada, decir, me voy a ir a vivir a otro planeta para ver si tengo una mejor vida. Y no puedes, o sea, estás aquí, tienes que hacer algo, ayudar de a poquito, así sea. Pero los que han intentado se han armado del valor, que les hierve la sangre de ver cómo está todo, hacen en la política, ¿y qué pasa? ¡Pum! Los matan, los desaparecen, adiós, les ponen las botitas y así. Entonces, no sé si suena muy pesimista de mi lado, pero esa es como mi opinión respecto a eso. La gente puede ser muy asquerosa, pero al mismo tiempo también. no, sí, claro, y gracias. O sea, de hecho, esa es una buena observación, porque aquí encontrarás la respuesta. O sea, creo que aquí al menos tendrás una respuesta clara de qué es lo que ha pasado. O sea, de decir, bueno, qué es lo que ha pasado o por qué se ha llegado a una situación tan deplorable donde en efecto parece que el ser humano se ha convertido o se ha degradado en una plaga. Lo que te puedo adelantar, y eso lo veremos más adelante, es que ser humano no es algo que se den automático. Es algo que requiere un esfuerzo de realización, es un llamado. Por eso es ser humano. Tenemos que llegar a ser humanos. Y es lo que muchos ya no han querido. Por eso, cuando un ser humano no se esfuerza por alcanzar lo humano, se degrada, se bestializa y se vuelve en alguien inhumano, en una plaga, incluso muchas veces con un perfil sumamente bestial, como hoy es evidente, ¿no? En cualquier parte del mundo. Y eso me parece que aquí ya podrá quedar claro, ¿no? ¿Por qué se da? Entonces, lo primero que podemos ver es que, en efecto, ¿no? La respuesta original a esta pregunta, que es un ser humano, no brota o no emerge de la simple intelección. A ver, supongo, creo, digo, no, sino de la revelación cristiana. Por ejemplo, esta respuesta nos revela lo siguiente, tres cosas muy puntuales. La primera, que el ser humano
nunca existe como un bloque cerrado que resulte ser ajeno a todo lo demás. Lo decía muy bien Isa, ¿no? Pueden aventar desechos tóxicos, por ejemplo, de Fukuyama, ¿no? De esta central atómica, son elementos muy, muy agresivos, muy contaminantes al mar, y eso nos va a afectar a todos, de una o de otra manera. Lo acabamos de ver con la pandemia. No es algo que se limite a un lugar en específico, sino que se propaga. ¿Por qué? Porque estamos en relación, estamos relacionados, vinculados unos a otros, lo queramos o no. Si yo, por ejemplo, como padre de familia fallo, también mis hijas van a padecer ese fallo mío, ¿no? Hay un acercamiento. Dos, tampoco es una conformación autárquica, o sea, que considere que empieza desde sí mismo o autónoma, que se desarrolle a partir de sí misma. Tampoco. Por eso nosotros vamos en un vientre. No brotamos porque sí. Siempre estamos, ¿no?, en relación con alguien más. Por eso tenemos ombligo. Ese es el sello, ¿no?, de la dependencia. Y además, que el ser humano está en relación y conexión con al menos 3 dimensiones. Al menos. Dios, ya sea positiva o negativa, ¿eh? Porque no creer en Dios también es una relación con Dios, pero en negativo. En relación con el mundo y con los demás seres, humanos y no humanos. Con la sociedad, incluso con los animales, con los árboles, con el ambiente, ¿no?, como hoy se dice. Entonces, ya aquí, por lo menos nosotros tenemos una pregunta. ¿Qué es el ser humano? No estoy hablando de una idea, estoy hablando de una realidad compleja. Y aquí quiero también aclarar algo que planteaba Edgardo. No es que no se pueda definir, es que en definitiva no se le puede agotar. Se le puede cada vez más, ¿no?, captar de mejor manera, pero no lo puedo encerrar en una simple definición. Y la razón es, digamos, dentro de todo sencilla. No puedo agotar lo que es un ser humano por la simple y sencilla razón de que es una obra divina. Y al final lo que Dios ha hecho es un misterio. No es como una silla elaborada a partir de un proceso humano. Puedo entender, ¿no?, su proceso de producción, puedo entender su material empleado, pero cuando hablo de un ser humano, en realidad siempre hay algo que se me escapa, ¿no? Siempre hay algo que va más allá de lo que puedo decir. Y esto también es para nosotros fundamental. Entonces, lo primero es entender que un ser humano, ¿no?, es una situación muy compleja que no puede quedar reducida a un plano, a un perfil o a un solo aspecto. Por ejemplo, sabemos que en general cualquier vida humana es una especie de claroscuro, ¿no? Tiene sus cosas malas, también tiene sus cosas buenas. Hay cuestiones destacables, hay cuestiones detestables, ¿no? En algunos puede imperar un poco más la luz, en algunos otro más la oscuridad, pero está como revuelto, o sea, e incluso tampoco podemos limitar un ser humano, ¿no?, a una situación enteramente aislada. Por ejemplo, alguien se suicida, ahorita que lo mencionaba también Isa, ¿no?, mencionaba la cuestión del suicidio, alguien se suicida y decir se mató, pues es decir muy poco, porque eso es el resultado de muchas otras acciones y situaciones dadas con anterioridad que se fueron acumulando. Otra vez, es muy fácil decir se suicidó o se mató, pero no es un hecho aislado. Eso tiene que ver con muchas otras circunstancias, con muchos otros incidentes y en particular con muchas otras personas, ¿no? Todos tenemos una especie de responsabilidad compartida y por eso lo primero que tenemos que llevar a cabo es intentar, en la medida de lo posible, abrir nuestra perspectiva y ampliar nuestra mirada, ¿no? Entender que un hecho humano es algo igualmente complejo que puede tener muchos antecedentes y muchos elementos que a veces efectivamente se pasan por alto. Y vuelvo a repetir, la cosa no es tan sencilla. Entonces, por lo menos, de manera inicial, podemos decir, ¿qué es un ser humano? Es una situación real sumamente compleja. Eso es un ser humano. Una situación real, concreta, sumamente compleja, que está conformado por multiplicidad de relaciones y conexiones. Eso es lo primero que podemos decir. O sea, ya no podemos apelar a una idea. Bueno, me imagino, supongo, creo, digo, opino. No.
O sea, tenemos que irnos ciertamente a lo concreto. Entonces, aquí lo que nos interesa es captar, al menos en un primer momento, esa relación y conexión con una de estas tres dimensiones mencionadas que nos resulta inmediata, y es la relación con el mundo. Porque nosotros nacimos en este mundo y nos guste o no, formamos parte de este mundo. Y aquí lo que vemos es que ha habido una enorme distanciamiento entre lo que se considera creación, lo que es creación, y lo que hoy en día llamamos naturaleza. Y esto nos puede ayudar a salir, ¿no?, de muchas confusiones o de muchos planteamientos ciertamente equivocados. Por ejemplo, ¿cómo percibe el ser humano el mundo en el cual vive y por ende cómo es que lo experimenta? O sea, la manera en la que vemos el mundo tiene que ver con la manera en la cual lo experimentamos, con la manera en la cual lo percibimos. Por ejemplo, nuestra actual, hoy en día, percepción del mundo proviene del Renacimiento, siglo XIV. Por eso les decía, ¿no? Nuestra historia remite al menos a 500 años atrás. No sé si alguien quería decir algo por ahí. No, creo que no. Bueno, entonces, lo primero que debemos entender es que nuestra actual percepción del mundo y por ende nuestra experiencia del mundo remite al Renacimiento. Porque es en el Renacimiento donde se empieza a hablar del mundo en términos de naturaleza. Antes no. No en este sentido. Porque a veces también cometemos un error y es suponer, ¿no?, que siempre se ha pensado igual. Y no es verdad. O sea, también tenemos nosotros toda una dimensión histórica que se va desarrollando y que a veces implica rupturas, a veces retrocesos, a veces fortalecimientos, a veces también desvíos. Pero hoy, por ejemplo, nos es muy fácil hablar de naturaleza en términos generales. Esto surge a partir del Renacimiento. Repito, estamos ya siglo XV, finales del siglo XV y sobre todo con fuerza en el siglo XVI. ¿Qué pasa ahí? Que cuando, ¿no?, en un primer momento, ¿no?, se habla en el Renacimiento de naturaleza, con ello se designa la totalidad de las cosas, o sea, todo aquello que ya es antes de que el ser humano intervenga. Por ejemplo, los prados, los campos, el paisaje con sus plantas y flores, todo tipo de animales en estado natural. Y entiéndase por eso, estado no intervenido por el ser humano. Las montañas, los ríos, los cuerpos celestes, etc. Podemos decir que en el Renacimiento, cuando se habla de naturaleza, se está hablando, ¿no?, a ese mundo en el cual el ser humano no ha intervenido. Lo que vemos, digamos, de manera inmediata como naturaleza. Pero también se incluye al ser humano en ese concepto de naturaleza, en tanto es entendido como realidad orgánica, o sea, como algo biológico natural, un ser natural. Y eso hoy lo vemos, por ejemplo, cuando hablamos de comida orgánica, por ejemplo, un jugo de naranja orgánico, estamos hablando de un producto no industrializado, no intervenido por el ser humano, ¿no? Un producto, incluso decimos, natural. Algo en el cual, por ejemplo, el ser humano pues, no ha metido las manos. Se empieza a hablar, pues, de naturaleza en este sentido. Y el concepto de naturaleza se convierte, por tanto, en un concepto de referencia que ya se va a establecer como norma válida. O sea, un criterio axiológico, un criterio de valor para todo lo existente. A partir del Renacimiento, se empieza a considerar que lo natural es enteramente positivo y que estoy seguro que es la impresión que tiene Isa. Cuando hablamos de naturaleza, lo vemos como un ámbito enteramente positivo. Ahí es donde interviene nuestro criterio axiológico, es decir, le damos un valor, ¿no?, muy elevado. Tan es así que se empieza a hablar de que por naturaleza se hace referencia a lo que es primario, positivo, exacto y perfecto. Por ejemplo, podemos ver un bosque y decimos que eso es naturaleza
porque es enteramente positivo, es exacto, es perfecto y es como nuestro criterio fundamental de referencia. Se establece el concepto de naturaleza como la base para nuestra comprensión del mundo. Y por eso se dirá que lo natural es lo opuesto a lo no natural. O sea, a lo que se asume como artificial, desviado, enfermizo y pervertido. O sea, aquello, pues, que adquiere un carácter enteramente negativo. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? O sea, desde el... ¿Sí, Edgardo? Me cuesta todavía. Siento que todavía el término está muy elevado y no llego. Ok. A ver, qué bueno. Sí, díganlo, díganlo. Sin pena, o sea, para eso estamos aquí, para aprender todos. En el Renacimiento se define el concepto de naturaleza como un referente inmediato enteramente positivo. Y por eso se Pero le va a no dar, es así, no es así. bueno, vamos a ver ahorita cómo lo plantea. Lo primero es, no es así. Vamos a ver por qué. Nosotros ya lo damos por hecho, pero porque de ahí venimos. Por eso es lo que les decía. Imagínense, o sea, no es tan fácil corregir 500 años de avance, porque para nosotros la naturaleza ya es un concepto definido, pero no se nos ocurrió pensar que este concepto es una convención, o sea, es un planteamiento que hasta entonces prácticamente no existía. Se considera que lo natural es lo perfecto y que lo que no se apega o no cumple los criterios de lo natural es lo imperfecto, lo negativo. Por eso es en el Renacimiento donde se empieza a generar esta noción moderna de estado de naturaleza. Por ejemplo, si yo ahorita les dijera, ¿cómo sería el hombre, el ser humano, en estado de naturaleza? ¿Qué imaginarían? Para empezar, desnudo. Para empezar. ¿Qué más? ¿Viviendo dónde? En un bosque. En un bosque, en una cueva, comiendo ¿cómo? Hierbas, Hierbas, plantas. plantas. Si se dan cuenta, ¿no? Tenemos ya este concepto renacentista de naturaleza, ¿no?, establecido de este modo. Y será entonces a partir de este estado de naturaleza que se van a empezar a derivar modelos de existencia genuina por ser considerados naturales. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, decimos por naturaleza, estamos hablando de un criterio que no puede ser rebasado. Cuando hoy en día, por ejemplo, decimos por naturaleza, el hombre tal y tal, ¿no?, nos estamos basando de lleno en el concepto de naturaleza. O sea, estamos suponiendo que la naturaleza es nuestro único criterio de valor o con el cual valoramos todo lo demás. Por ejemplo, a ver, ¿por qué ha Nunca, y no causado? siempre fue así. O sea, No, para mí es difícil pensar que no sea distinto. exacto, eso Imposible. es moderno. Y qué bueno que lo expreses, Edgardo. Eso es muy moderno. El ser humano moderno, ¿no?, tiene dos defectos. El primero es que es incapaz de ir más allá de sus propias concepciones. Es estrecho. El moderno es estrecho. Dos, supone que siempre las cosas han sido así. Por eso hablamos del hombre moderno y del hombre primitivo. Como si fuese algo que no nos compete o que en definitiva no nos corresponde. Pero no siempre fue así. Entonces, se empieza a postular. Vamos, a ver, les voy adelantando un poquito para que vean a dónde va la cosa. En el Renacimiento se empieza a hablar de naturaleza como un principio originario de todo lo existente. Por ejemplo, cuando hay una persona dice, cuando yo muera, quiero que mis cenizas las arrojen al mar, está pensando en términos renacentistas. Quiere volver a la naturaleza. O yo he escuchado personas que dicen, cuando muera, quiero que mis cenizas, ¿no?, las siembren un árbol y las pongan como abono, porque quiero volver
a la naturaleza. Y así nosotros lo sostenemos, ok, es por naturaleza, y como que ahí está lo puro, lo bueno, ¿no? Lo que nos sirve de guía, lo que nos sirve de modelo, al final, ¿no? Lo que nos orienta en este mundo. Pero, ¿a dónde va la cosa? El problema con el Renacimiento es que esta concepción de naturaleza vuelve a la naturaleza en el único principio rector para la existencia en el mundo. Es decir, al final, deja de lado a Dios. Es pagana. Ese es el problema. Recuerden que en el Renacimiento se da un intento, por eso se le llama el periodo Renacimiento, porque lo que buscan es un renacer del paganismo antiguo. Pero es que en el colegio nosotros nos explicaban en la historia del Renacimiento como esa mejor forma de ver las cosas. Claro, pues no, porque su forma de ver las cosas es pagana. Entonces, uno de los criterios que se asumen en el Renacimiento es todas las cosas por naturaleza son tal como deben ser. Y ese es uno de nuestros principios. Cuando decimos que las cosas son por naturaleza, estamos hablando de algo que ya está definido, que ya está establecido y que además es un principio intocable. Cuando hoy alguien dice que una conducta humana es antinatural, se basa en esa convicción. ¿Por qué? Porque asumimos la naturaleza como un principio rector para todas las cosas. Es nuestro criterio valorativo. Y este criterio se aplica a la sociedad, la política, la educación e incluso el arte, ¿no? Por eso va a surgir 200 años después el llamado estado de naturaleza de Rousseau, el buen primitivo y lo naturalmente bello del clasicismo en el siglo XVIII. Pero aquí el criterio que vemos de fondo es este. Todas las cosas por naturaleza son tal como deben ser. Y por último, y es lo más importante, cuando se habla de naturaleza, ya se asume algo por detrás de lo cual no puede irse más lejos. No se puede ir más allá. O sea, no vamos más allá de la naturaleza. Cuando digo que algo es por naturaleza, estoy asumiendo que la naturaleza lo explica y fundamenta todo. No hay algo más allá de lo natural. Nuestro primer criterio valorativo, nuestro respaldo inicial es la naturaleza. Y ese es el problema, porque cuando nosotros decimos que algo es natural o que algo es por naturaleza, así o asá, ese algo, sea lo que sea, está ya plenamente justificado, entendido y agotado. Ya, no hay nada más que entender. Si lo ven, aquí ya empezamos a intuir algo relevante. Cuando en el Renacimiento se empieza a hablar de esta manera de naturaleza y se empieza, ¿no?, a elaborar este concepto, poco a poco, hablar de creador es innecesario. Porque parece que la naturaleza lo explica todo. El concepto de naturaleza es el primer bloqueo en relación a la trascendencia. Ya no hay algo más allá. Todo es natural. Por ejemplo, cuando hoy en día hablamos del ciclo de la vida, ¿cómo lo planteamos? Ese creo que no lo sabemos todo. ¿Cuál es el ciclo de la vida? Nacer, vivir y morir. Naces, vives, creces, te desarrollas, sí, o reproduces y mueres. Y uno se pregunta, ¿en serio ese es el ciclo de vida? ¿Por qué no se dice que fuimos creados o que hay un más allá después de la muerte? Porque todo lo comprendemos como un ciclo limitado a lo natural. La naturaleza se vuelve, ¿no?, un criterio explicativo, un concepto como omnicomprensivo. No vemos más allá de la naturaleza. ¿Qué pasó, Edgar? Y bueno, aquí por la historia de los incas y en los egipcios, y claramente ellos sí tenían como una visión como más trascendental, pero el modernismo
vino a decir como que eso era un pensamiento como que no tiene fundamento y que había que dejarlo atrás. Entonces, Exactamente. eso, o sea, pensarlo distinto es como pensar que ya es muy antiguo y que no es útil y que no es verdad. Exacto, que no es verdad, que no es relevante, porque al parecer cuando hablamos de naturaleza, ya no lo tenemos explicado todo, todo lo tenemos claro y no tenemos que hacer como ningún tipo de esfuerzo. Entonces, cuando decimos que algo es conforme a la naturaleza, ¿no? Nos da la impresión de que todos los problemas y dificultades desaparecen, ¿no? Si yo digo por naturaleza es así, ya no se puede discutir. Ya la naturaleza aparece como principio único de explicación y entendimiento, ya que se asume que la naturaleza incluso es creadora y por eso es la fuente primaria y exclusiva de todo lo existente. Uno dice, por ejemplo, siembra una semilla en la tierra y por naturaleza germinará y se desarrollará, ¿no? O hay un ciclo de reproducción y aparece una nueva generación posterior. Es la madre naturaleza, la fuerza creadora, ¿no? De donde provienen y a donde regresan todos los seres. Por eso para nosotros la naturaleza asume el papel de comienzo y fin. En pocas palabras, con este concepto de naturaleza moderno, renacentista, ya no se va a hablar ni de un creador ni de un redentor. Ya no se necesita. Pareciera que la naturaleza lo explica todo. Nos volvimos naturalistas. Perdimos el sentido del misterio, del más allá y sobre todo se renunció al misterio de la creación. Ese es el problema. La revelación nos dijo que el mundo fue creado por Dios. De entrada, ¿qué significa? Escuchen bien. ¿Qué significa decir que el mundo fue creado por Dios? Que no es algo natural, es algo sobrenatural. Que el mundo no subsiste por sí mismo, subsiste gracias al que lo creó. Yo sé que esto ahorita le suena muy raro, pero es por todos los esquemas que ya tenemos previamente establecidos. Esto involucra muchas veces la ruptura importante de nuestros modos de pensar. Entonces, se piensa por naturaleza, pues ese sustrato primario y último de todo lo demás, el ciclo natural, ¿no? El ciclo de las estaciones, la propia naturaleza es la que da vida, es la generadora de vida, ¿no? Es nuestro criterio y no tenemos que buscar algo más allá. Entonces el concepto de naturaleza ya aparece como aquello que nos ofrece toda respuesta y aclaración. Es más, como la única solución. Por ello se sostendrá que cuando algo es natural, o se dice que es natural, significa afirmar que es evidente y además indiscutible. O sea, cuando alguien dice por naturaleza es tanto como decir, no, no se puede discutir. Hasta ahí podemos llegar. La naturaleza ahora, conceptualmente, se convierte en el principio originario de todas las cosas. Ya no hay un Dios creador. Se le da a la naturaleza ese papel de principio originario, de principio definitivo, ¿no? De que por naturaleza las cosas han sucedido así. Por ejemplo, en Darwin. Darwin puede irse muy atrás, pero al final sigue siendo un plano natural. Y todo queda explicado por naturaleza. Ay, perdón, ¿dónde me quedé? Entonces, de ahí proviene ese apego total a la antigüedad clásica, ya que es esta época, entiéndase, pagana y naturalista, la que funciona como principio normativo. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de mantenerse fieles a la revelación, el Renacimiento es la primera ruptura sistemática con la revelación y prefiere poner sus, digamos, dirigir su atención al paganismo.
a esa época antigua, pagana, naturalista. Porque también va a decir en el Renacimiento que si la naturaleza engloba a todo lo existente, pues el ser humano también es una existencia natural. Por ejemplo, hoy decimos que es una existencia biológica. Para muchos, la vida humana comienza desde el momento de la fecundación. Y pensamos la fecundación como un proceso natural, ¿o no? Como un proceso que no requiere ningún tipo de intervención sobrenatural, en la cual, en definitiva, un Dios creador no interviene, no participa, porque de fondo ese Dios creador no existe, no lo hay, todo es un proceso natural, todo, ¿no? Se remite a la naturaleza. De fondo lo que vemos es que, ¿no?, se va a asociar lo clásico con lo natural. Y por eso la cultura clásica antigua, y entiéndase bien, la cultura no cristiana, es en su conjunto la cultura natural, como manifestación de lo primario, la manifestación de las cosas tal como son, e incluso como deberían ser. Por eso no es casual que a partir del Renacimiento, esa antigüedad clásica, el mundo griego y romano, adquiera ese rango máximo de autoridad en todos los asuntos. Los criterios de la civilización occidental después del Renacimiento son griegos y son romanos, es decir, son paganos. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Quiénes incineraban a sus difuntos? No, no sé. Los griegos, no, los griegos. ¿Sí? Y los romanos, los paganos. ¿Los cristianos los incineraban? No regresaban No, a la los tierra. cristianos los enterraban. Mm. Y eso tenía un sentido, porque los enterraban con vistas a la resurrección. Y como no sabían muy bien cómo iba a ser eso, preferían dejarlo lo más intacto posible. Pero ahora los Por- católicos no se nos permite incinerar también. pero vamos, y a ver, ¿y por qué? Bueno, las cenizas se tienen que guardar, ¿no? En Camposanto igual. Ujú. Y ahí Pero no, son por cuestiones más prácticas. Pero sí. fíjense, el cristianismo no incineraba a sus muertos, a sus difuntos. Una Y nunca los... influencia, se debe influenciar por la naturaleza también. Ujú. Como algo natural, ¿no?, que debe regresarse. Y además, ¿saben quién reactivó esa práctica de incineración en el siglo XX? Los nazis. Los Con lo, nazis, los claro, nazis, que tienen un trasfondo enteramente pagano. Primero, fíjense, como estaban pensando en los crematorios a gran escala de los campos de concentración, empiezan a fomentar que la gente poco a poco vaya a incinerar los cadáveres, que ya no los entierre, que haga otro tipo de ritualidad. Y después esa práctica que se vio como muy fácil y mucho más accesible que un entierro, se asume como un criterio también habitual, incluso debido a la sobrepoblación, por ejemplo. Dicen que son muchos y ahora prácticamente lo que te toca es la incineración. Pero en un principio no es que fuera el criterio definitivo, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que al final, ¿no?, el problema religioso se va a plantear en dos direcciones. La primera dirección encuentra que la naturaleza es una profundidad sagrada, ya que esta naturaleza es considerada la única fuente creadora de todo lo existente, como en la actualidad, por ejemplo, defiende la llamada Pachamama, o algunas otras corrientes naturalistas que le dan a la naturaleza un estatus sacro, la naturaleza misma como algo sagrado. Y aquí, después, se empezará a formular la concepción de una naturaleza divina, naturaleza Dios, como en Giordano Bruno, Spinoza, Goethe, Hölderlin, Schelling, ¿no?, siglo XIX, se entiende y asume como el hecho primario de toda religiosidad.
O sea, aquí que vemos, si en un principio el razonamiento hace de la naturaleza una entidad autónoma, no creada, pues después también algunos le van a añadir el adjetivo de sagrada. Lo natural es sagrado. Por eso no es casual que en muchos rituales actuales naturalistas tengan este tinte de sacralidad, desde los inciensos, la musiquita, los aromas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hoy no me van a decir que no está muy difundido, ¿no? Y de aquí, Pasamos dime, como Edgardo. de un Dios judeocristiano a un Dios natural. Primero autónomo y ahora naturaleza. Exacto. Del Dios creador a una naturaleza increada. Ese es el paso. Por eso la relación directa con la naturaleza es lo que va a establecer el orden mismo de la religiosidad, como hacían los paganos. Por ejemplo, irse a los bosques y ofrecer, ¿no? Ofrendas o llevar a cabo rituales en un orden de sacralidad, porque lo único que conocen es la naturaleza. Todavía no hay revelación. Y es de esta línea donde se va a considerar que si algo no se apega a las normas de la naturaleza, va a ser considerado irreligioso o bien impío. La segunda dirección asume lo siguiente. Lo inmediatamente dado en tanto natural, ya dijimos, las cosas, ¿no? Tal y como aparecen, es lo único esencial y válido, ya que la naturaleza es lo único que establece la norma definitiva para toda la realidad. Y esta segunda dirección es la que va a ser asumida y desarrollada por esa corriente positivista a todo lo largo de la Edad Moderna, basándose en lo empírico y en su ámbito correspondiente, la ciencia. Por eso la ciencia va a tener tanto éxito en la Edad Moderna, porque se va a considerar que la ciencia se limita única y exclusivamente a lo empírico, no busca ir más allá. Por eso la ciencia no acepta o no concibe los misterios, no acepta o no concibe deidades y mucho menos va a aceptar algo que vaya más allá de nuestra realidad natural. Entonces vemos ahora cómo en un primer momento la naturaleza se autonomiza, ¿no? Se le plantea como algo autónomo, después a la naturaleza se le sacraliza y también se le establece como el criterio definitivo para el comportamiento. Pero aquí el ser humano va a entrar en un conflicto, porque también se va a considerar que el ser humano es un ser enteramente natural, pero por otro lado, es también un ser que se puede, ¿no? Poner de frente ante la naturaleza, situar frente a ella, investigarla, conformarla y hasta modificarla. Por ello, se va a considerar que el propio ser humano, en último término, se enfrenta a la naturaleza. Por ejemplo, un ser humano no se conforma con un tronco. Le puede dar una forma o puede utilizar varios troncos y convertirla en una cabaña o en una casa. Entonces, aquí lo que vemos es que ahora hay un segundo paso, ¿no? Un segundo paso igualmente relevante. Si bien es cierto, la naturaleza lo es todo, el ser humano tiende a ir, ¿no? Más adelante de lo que la naturaleza establece. O sea, el ser humano también impone su propio reino, un reino no natural, un reino en todo caso artificial. Y es cuando también en el Renacimiento se desarrolla el concepto de sujeto. El sujeto, que en pocas palabras, está ante la naturaleza para hacer las cosas de una manera diferente. Un ejemplo pongamos muy básico. Por naturaleza o en la naturaleza, los leones comen carne cruda. El ser humano no. A ver, ¿por qué no comemos carne cruda?
¿Alguna idea? Porque nos han enseñado a que se debe preparar, a que no se puede comer cruda, Ok. O sea, es una cuestión social y de cultural, costumbre, ¿no? cultural también. Cultura. Esa es la palabra, cultura. Porque se va a asumir que en definitiva la naturaleza es un ámbito, pero el ser humano crea un ámbito aparte que es cultura. Por ejemplo, se considera que alguien que come carne cruda es en definitiva alguien no civilizado. Lo vemos casi casi como un salvaje. Tiene que ingerirla necesariamente cocida, ¿no? Y aquí lo que vemos es que lo que cambia, en definitiva, es que en el Renacimiento, ahora el sujeto creador de cultura, que se opone incluso a la naturaleza, ya pierde de vista esa realidad que le pertenece y que fuera expuesta en la Edad Media, donde se considera de que el ser humano es también parte de la creación entera de Dios. O sea, en el Renacimiento, en pocas palabras, el sujeto se opone a la naturaleza. Y la manera donde eso se ve más claro es en las ciudades. Las primeras grandes ciudades son las ciudades renacentistas. Y es tanto como decir, esto es creación del hombre, del ser humano, y no es algo natural, como lo vemos actualmente en Dubái, ¿no? En un desierto, en una zona tan inhóspita o tan difícil, el ser humano lleva a cabo todo un trabajo de civilización. Se ve pues como algo que se distingue. En la Edad Media no. En la Edad Media, la naturaleza y el ser humano forman parte de la creación que Dios mismo ha realizado. Y eso es algo que en efecto el Renacimiento cambia. ¿Por qué? Porque ahora lo importante a partir del Renacimiento es la manera en la cual el ser humano destaca por encima de lo meramente natural. Por decir, la naturaleza nos puede dar un árbol muy hermoso, pero el ser humano puede hacer una escultura increíble. En pocas palabras, la naturaleza ya no tiene creador. ¿Quién ahora quiere ocupar ese lugar? El ser humano. De ahí empiezan a surgir las llamadas personalidades originales, las grandes personalidades, que ya en el romanticismo van a ser catalogadas en términos de genio. Por eso ahora lo individual va a ser la norma fundamental a partir de la cual todo lo demás será determinado y valorado. O sea, ahora lo que cuenta no es ya la naturaleza, sino lo que el ser humano hace y hace con su propia capacidad. Surge así un nuevo sentimiento de lo humano que va a estar conformado por dos aspectos. La primera, un claro interés por la variedad de lo humano. ¿Quién destaca más? ¿Quién hace mejores cosas? ¿Quién realiza esto o aquello? Y además, cada vez se lleva a cabo un juicio en torno a la autenticidad y originalidad de las variadas manifestaciones humanas. O sea, en pocas palabras. Y con eso terminamos el día de hoy. La naturaleza que el Renacimiento busca colocar como principio fundamental empieza a ser desplazada por el auge de la subjetividad. Ahora lo que cuenta ya no es la naturaleza, es el sujeto y lo que el sujeto hace, lo que el ser humano realiza. ¿Entienden por qué hoy en día, en un mundo tan avanzado tecnológicamente, lo que cuenta son los avances y las innovaciones y no lo que sucede en la naturaleza, lo que decía Isaac? ¿Por qué al final, por ejemplo, no cuenta ya el deterioro del medio ambiente? Porque estamos convencidos de que podemos hacer incluso ambientes artificiales, que no necesitamos de la carne natural, porque podemos hacer carne artificial o sintética producida en un laboratorio. Es más, que ni siquiera necesitamos seres humanos naturales, ya que estos pueden ser fabricados de una manera artificial. ¿Se fijan? La naturaleza, perdón, en el Renacimiento se nos priva del Creador. Y en poco tiempo, el ser humano
quiere tomar ese lugar. Por eso es donde se empieza a hablar de los grandes creadores, de los genios. Y el máximo exponente de esta postura es Leonardo da Vinci. Por eso Da Vinci aparece como el genio. Por ejemplo, si buscan en algunos de sus bocetos, Da Vinci ya no dibuja pajaritos, sino máquinas voladoras. Da Vinci ya no retrata paisajes, sino armas de gran alcance, etcétera, etcétera. Por eso en Da Vinci no hay una naturaleza. Lo que destaca en Da Vinci es la técnica humana, ¿no?, debidamente trabajada. Si ustedes ven cualquier cuadro de Da Vinci, veremos que lo que destaca es una técnica precisa y exacta en términos matemáticos. Por eso, las obras de Leonardo da Vinci son técnicamente impecables, pero al mismo tiempo artificiales. Están extremadamente calculadas, son extremadamente precisas y por ende poco reales, poco naturales. ¿Quién es, ya para terminar, el gran crítico de Da Vinci? Miguel Ángel. Ese gran escultor y pintor Miguel Ángel es justo el crítico de Da Vinci. Porque lo que le va a decir Miguel Ángel a Da Vinci es muy sencillo. La técnica en el arte no importa. Lo que importa es la fidelidad a lo vivo, a lo real. Si ustedes han visto, y seguramente sí, esta famosísima escultura de Da Vinci que se encuentra en el Vaticano llamada La Pietà o La Piedad, donde está la Virgen, ¿no?, con su hijo en brazos recién bajado de la cruz, tenemos la impresión de que son seres vivos. Incluso, ¿no?, el peso de Cristo es mayor, es el de un cadáver, al de la madre que está viva, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren en otra clase hacemos una comparación, pero vale la pena entender y veamos cuáles son los huecos que se han dejado. Es decir, a partir del Renacimiento ya no se habla de creación, porque hablar de creación es hablar del creador. Se prefiere hablar de naturaleza. Con eso nos quitan al creador. Y después, como no hay creador, el ser humano quiere aparecer como ese gran creador que no puede competir con la naturaleza, pero puede crear, por así decirlo, un mundo aparte. Y ese mundo aparte se llama cultura. Ustedes comparen los campos con las ciudades. No, las ciudades son esa gran señal de lo que el ser humano es capaz de hacer. No, la ciudad es justo la huella del poderío humano que incluso desafía a la propia naturaleza. Yo no sé si alguno de ustedes, yo no, pero seguramente ustedes sí, han ido a Holanda, los llamados Países Bajos. Entiendo que se les llaman Países Bajos porque están por debajo del nivel del mar. Y eso se ve como un logro humano. O sea, el hecho de evitar la inundación, por ejemplo. Esto, claro, es notable en términos de ingeniería. Pero es tanto como decir que ahora el verdadero creador es el ser humano. Ahí empieza el auge de la subjetividad. Y eso es lo moderno. Para el moderno, Dios tal vez existe, pero no cuenta. Cuenta lo que humanamente somos capaces de hacer y llevar a cabo por nuestros propios esfuerzos. Eso es el neopaganismo. De ahí viene. Y ya la siguiente empezaremos a ver ese aspecto de la subjetividad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algún reclamo? Esto hay que volverlo a leer muy despacio. Sí, claro.
y para poder entenderlo más. Exacto. Aquí lo importante es que tengamos referencias. Miren, el objetivo de estos módulos es tener una preparación adecuada como católicos y que si alguien tiene una inquietud, podamos desenredar el hilo y decirle, a ver, esto viene de acá, ¿no? Como cuando las personas tejen con el estambre y se les enreda. Tienen que ir buscando dónde está el nudo, ¿no? Lo mismo nosotros. Por eso, aunque parezca extraño, en estos momentos no podemos avanzar. Primero tenemos que desenredar las cosas previas. No podemos avanzar. Ya otros lo harán. A nosotros nos toca lavar los platos. Quitar el desorden para que los que nos sustituyan puedan avanzar. Nos toca arreglarles el camino. Y esto es lo primero. Qué difícil es hoy en día para una persona reconocer al Creador. A lo mucho a lo que llega es aceptar que la naturaleza es el principio de todas las cosas. Para la mayoría de la gente actual, Dios no es el principio, es la naturaleza. Y después, además de la naturaleza, hay otro principio que rivaliza con ella, el propio ser humano. En la naturaleza encontramos cascadas. El ser humano ha creado presas. A lo mejor la naturaleza nos da café, la planta del café, pero el ser humano ha creado cafeteras. ¿Se entiende? Ahí ya hay una rivalidad. Lo que en un principio está conjugado, ahora se han vuelto como dos principios rivales, ¿no? El ser humano rivaliza con la naturaleza, incluso la quiere someter, pero hoy en día ya comprendimos algo, no puede, no la puede dominar. Incluso basta un temblor para darnos cuenta lo frágiles y vulnerables que somos, porque ni siquiera el edificio más moderno te podría librar de la catástrofe, o de la inundación, o de un tornado, o de un tsunami. Y ya vamos entendiendo por dónde vamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues les agradezco mucho este ímpetu. Les digo, no se espanten de esto, pues ya lo iremos aterrizando, pero sí es importante este antecedente para entender cómo llegamos aquí. Eso es lo primero que tenemos que despejar. Tenemos que deshacer los nudos. ¿Por qué? Porque si no, el hilo no va a estirar. Pero bueno, lo estamos haciendo juntos. Y de verdad les agradezco mucho su respuesta, su apoyo. Que Dios les acompañe, les bendiga. Clara González, Elizabeth Moreno, Clara Basto, Isa, Edgardo. Y nos vemos por aquí el próximo viernes. Yo les mando también ahorita la clase igual como para repasarlo y también en el caso de las diapositivas. ¿Vale? A usted, Gracias. profesor, muchas Muy gracias. amable. Muchas Buenas- gracias. Buenas Pues no. noches. A ustedes muy buenas noches y después ya verán cómo la cosa se pone mejor. Bueno, Gracias. muchas gracias. Cuídense, buena noche. Gracias. Gracias.